Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuchito Jardinero. Quiero darte muchas gracias por ver estos videos y visitar este canal. Como ya sabes, en este canal nos encantan los geranios y hoy vamos a hablar de los tipos de geranios. Te voy a compartir cuáles son sus nombres científicos, mis experiencias y mis percepciones de acuerdo a cada tipo de geranio. El día de hoy tenemos 4 tipos diferentes de geranios de los cuales vamos a estar hablando, aunque realmente son muchas las variedades. Tienes que saber que los geranios existen en la naturaleza con sus hábitats y por tanto estos se llaman geranios especies. Pero también existen los geranios que son híbridos, como los que conocemos normalmente como geranio. Y estas son hibridaciones. Recuerda que los geranios se pueden hibridar para obtener variedades hermosas entre ellos. Hoy te voy a platicar de sus flores, de sus cuidados, cuáles te recomiendo, cuáles son demasiado delicados y también hablaremos de la citronela, una especie de geranio que se utiliza para ahuyentar mosquitos. Así que vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con un geranio muy especial que es ese geranio que nos cuesta trabajo tener en casa, que es este que tengo aquí de color rosa y blanco. Este geranio le dicen geranio chino. Hay que recordar que los geranios pertenecen a la especie de plantas llamadas como Pelargonium, pero realmente es muy poco común que se use su nombre científico. Normalmente les decimos malvas, geranios. He visto también que por ahí les dicen novios, etcétera, etcétera, pero lo correcto es Pelargonium. Este que está aquí, que se le dice que el geranio chino, tiene las flores más hermosas de todos los geranios, según mi propio gusto. Porque son grandísimas. Hay variedades que son muy grandes. La verdad es que parecen azaleas. Si no tienes de estos geranios, la verdad yo sí que te los recomiendo porque son preciosos. Aquí tenemos otro que es de color blanco y también es una belleza. A mí me encantan estos geranios porque la flor es la flor más grande que puedas encontrar y compite con las flores de las gardenias, de las azaleas. Son muy parecidos a las azaleas, son plantas arbustivas, pero por desgracia son de los más delicados. O sea, cultivar estos geranios es cuando nosotros ya tenemos experiencia en geranios porque estos que están aquí son súper delicados, delicados al sol. Se deshidratan muy rápido, estos sí se nos pueden llegar a dañar por deshidratación. Y bueno, el nombre científico de esta variedad de geranio es esta que tengo aquí, que es Pelargonium grandiflorum. Yo me imagino que es grandiflorum porque son las flores de los geranios más grandes que hay. También se le llama geranio de pensamiento porque tiene unas manchitas que hace que se parezcan a las flores de pensamiento. Por ejemplo, este rosa que está ahora mismo aquí. Este rosa que está aquí tiene aquí arriba una motita negra y entonces a veces parecen pensamientos. A veces estas manchitas oscuras las tienen abajo de las flores y por eso se parecen a los geranios. Otro detalle es que estas plantas tienen las hojas como de forma muy diferente. No son las hojas comunes de los geranios de toda la vida. Son muy distintas. Sus hojas son muy distintas. Mira nada más, pues puedes dar cuenta que son más grandes, la textura es diferente y también tienen los bordes mucho más chinitos. Haré un video hablando solo de este tipo de geranios porque la verdad es muy delicado. Este geranio para que se te dé bien lo tienes que tener en un lugar fresco. ¿Resiste el sol? Sí, pero cuando ya es una mata muy grande, porque si ahora mismo estos geranios los llevas a cultivar en exterior, en el sol, probablemente se te deshidraten. Aunque bueno, recuerda que esto depende mucho de la zona en la que vivas. Para mí los Pelargonium grandiflorum son súper delicados e incluso los puedes cultivar en interior. De todos los geranios, este es el mejor para cultivar dentro de casa en una ventana. Muy pronto haremos un video de un jardín de geranios en interior, cómo lo tendríamos y cómo lo cuidaríamos. Pero que sepas que este geranio es el mejor de todos para cultivar dentro de casa. ¿Por qué la gente no cultiva de estos geranios, Chuyito? Bueno, pues principalmente porque son muy sensibles a las plagas como mosquita blanca, cochinillas. Este es el geranio más delicado. Oh, y bueno, que ahora mismo tengo aquí una flor. Oh, y es que algo que me gusta de los geranios es que las flores brillan y se parecen mucho a las violetas africanas.
Si tú no tienes buena mano con las violetas africanas, yo te recomiendo que te animes a cultivar geranios grandiflorum, porque sus flores tienen ese brillo tan bonito que me recuerda tanto a las violetas africanas. No sé si se alcanza a ver en pantalla, pero brillan con una sedosidad. Son las flores más hermosas de todos los geranios que puedas ver. Estas son las más lindas, las más hermosas, hay en muchos colores, pero por desgracia, como te mencionaba, la gente no las cultiva porque son delicados y porque no florecen todo el año. Estos geranios no te van a florecer todo el año como los geranios de toda la vida. Estos florecen a lo mucho 2 veces al año. He visto que sus floraciones se concentran en primavera y se concentran en verano. Y ya por ahí algún perdido lo pudiera hacer en otoño. Pero las floraciones tardan mucho entre floración y floración. No están todo el año floreciendo. La flor es muy hermosa, pero pues esto es lo malo de estos geranios, que no florecen todo el tiempo o que no están en flor todo el tiempo, y eso hace que las personas no los quieran cultivar. Pero mira, la verdad es que son una belleza. Yo amo los geranios de este tipo. Y bueno, tienes que tener mucho cuidado con la mariposa del geranio, porque esto sí los destermina por completo. Sin embargo, vamos a seguir hablando en el canal de estos geranios tan maravillosos, porque son de los más hermosos que hay y los he visto en una infinidad de colores. De hecho, voy a hacer una colección bastante grande de estos, porque mira nada más las flores. O sea, ve qué belleza de flores, lo grande que está. Tienes que tener un geranio de pensamiento, sí o sí, a la de ya, porque te va a encantar y fascinar. El siguiente geranio es el geranio de toda la vida, del que tú has cultivado en color blanco, rosa, rojo. A veces hay unos que son rosas como fuchsias y tienen unos tonos morados. Estos geranios son los geranios de toda la vida. Son los que tienen las hojitas, yo les digo como hojitas de flor de loto, porque me recuerdan mucho a las hojas de las flores de loto de esos lirios acuáticos. Mira, son completamente redondeadas, tienen un olor de pelargonium súper rico, pero la hoja B es común. Ese tipo de geranios son los de toda la vida que tenemos en el jardín. La ventaja de este geranio es que este puede florecer en cualquier época del año. Puede florecer en primavera, puede florecer en verano, puede florecer en otoño, puede florecer incluso también en invierno. En cualquier época puede florecer. Soportan muy bien el sol, aunque bueno, yo te recomiendo que los tengas con alguna malla sombra o un lugar sombreado para que la flor dure más, para que las hojas se pongan más bonitas. Oigan, y si no han cultivado geranios de este tipo en interior, de lo que se están perdiendo, porque estos geranios en interior se dan muy bien si están cerca de una ventana. Otro detalle, aparte de estar cerca de la ventana, es que las hojas se van a poner muy verdes, se van a poner muy bonitos y se ponen unas bellezas si los tienes cultivados en un lugar como en un invernadero o en interior, en un lugar súper luminoso. Ahora, les va mejor en exterior, evidentemente, porque ellos están acostumbrados al aire libre. Cuando los tienes en interior tienes que tener otros detalles. Como ya mencioné, el geranio pensamiento, que es este que está acá, es el que mejor se adapta a cultivar en interior. Y bueno, quiero que veas el tamaño de la flor del geranio tipo pensamiento, del geranio grandiflorum. ¿Cómo es la flor? Que una flor tiene el tamaño de un pimpollo grandote del geranio o pelargonium hortorum, que es el de toda la vida. También hay unos que se les llama pelargonium zonal también, ¿no? Que pudiera ser básicamente algunas hibridaciones diferentes. Para mí los pelargonium zonales tienen las flores un poquitito más grandes, pero recuerda que esto se debe a la gran intensidad de cruces que hay. Y bueno, la verdad es que este geranio es el geranio de toda la vida, súper fácil de cuidar. De reproducir ya sabes que no tanto, que yo siempre te recomiendo que te esperes un año para poder sacar esquejes de esta belleza. Sin duda es el pelargonium que todos conocemos. Cuando tú inicies para cultivar geranios, yo te recomiendo iniciar por este, porque es muy fácil de cuidar. Sin embargo, su compañero, el pelargonium peltatum, es el que realmente es mucho más sencillo de cuidar en todos los sentidos, porque es resistente, es fuerte, se da muy bien, se reproduce muy fácilmente y también por el hecho de que sea tipo hiedra. El otro asunto es que también va a tener una diversidad de flores mucho más amplia.
que es este pequeñuelo del que estamos hablando el día de hoy. Es este que tenemos a continuación. El Pelargonium peltatum, debo decir que a veces tiene flores muy diferentes. Tiene flores más abiertas, como si fueran más esponjosas. Florece más también, tiene más flores. De hecho, yo te recomiendo que si quieres empezar en el mundo de los Pelargonium, empieces por un Pelargonium peltatum o geranio de gitanilla o geranio hiedra, que es como este que tengo aquí. Puedes ver que la hoja también es diferente, es mucho más brillosa. El único detalle de los Pelargonium peltatum es que es muy fácil que se vea atacado por cochinilla algodonosa y como son hiedra a veces es como más complicado eliminarlas. El otro detalle es que estos van colgando, se van haciendo muy bonitos y van colgando y eso también te da un plus si por ejemplo quieres ponerlas en un balcón o las quieres colgar arriba en una pared. Este está perfecto. Yo siempre te invito a que inicies con el Pelargonium peltatum, porque el pelargonio que tenemos acá atrás, que es el de toda la vida, no es tan delicado como el grandiflorum, pero a veces nos cuesta trabajo que se nos dé bien. Entonces siempre inicia por el Pelargonium peltatum, vas a ver que vas a agarrar mucha experiencia y ya de ahí te vas a los otros de toda la vida. Estos van a sacar muchas flores, se van haciendo grandes muy rápidamente. Una araña nos quiso salir en el video. Mírala, por aquí andaba. Luego a mí no me gusta matar las arañitas porque las arañas nos ayudan a combatir insectos. Entonces trato de no matar arañitas. Y bueno, te decía que este es el mejor para cultivar desde el inicio, muy fuerte, se te va a dar muy bien, va a tener flores durante casi todo el año. ¿Por qué? Porque el geranium de toda la vida, que es este que tenemos acá atrás, este geranium, el común, como que se toma sus meses de descanso. Sí florece en cualquier época del año, pero se toma como 2 o un mes en descansar. ¿Sabes? Como que florece y luego se pausa, descansa y luego vuelve a florecer. Y en cambio, el Pelargonium peltatum no. Este siempre lo vas a tener en flor. Es muy común que el Pelargonium peltatum siempre esté en flor. Y el otro detalle es que el Pelargonium peltatum tiene unas flores que parecen rosas súper bonitas. De hecho, también me atrevería a decir que las flores del Pelargonium peltatum son mucho más bonitas que el Pelargonium común. Hay unas dobles como esta que tengo aquí que realmente parecen unas rosas y se ven preciosos. Mira nada más el color. Ay no amigos, es que yo amo los pelargonium, amo los geranios, son súper lindos. Y mira, si los tienes en el balcón, si a ti se te hace difícil cultivar violetas, estas son las flores por las que yo te aconsejo que te vayas. Eso sí, tienes que tener tu kit contra cochinillas, contra pulgón y sobre todo contra mariposa del geranio. Y bueno, las flores están bellísimas. Mira nada más estas flores tan lindas que están aquí. Vamos a ver si las podemos enfocar. No quiere salir en el video. ¿Ves? Son hermosas. Realmente es como si fuera tener rosas en tu jardín chiquitas, pero todo el año y de forma más sencilla. Así que yo te recomiendo que inicies por el geranio de gitanilla. Es el más fácil de cuidar, te va a traer muchas satisfacciones y realmente es precioso. De hecho, creo que es uno de los geranios que yo te recomiendo cultivar. Y generalmente las personas se van por el geranium de toda la vida, el Pelargonium o Torum, que es como el común, y dejan muy de lado el gitanilla. Pero yo te recomiendo que cultives primero los gitanilla, porque son divinos, son muy fáciles que se den. Si quieres puedes buscar, este es de flor sencilla, busca los de flores doble, los que parecen rosas, y vas a ver que te va a ir súper bien. Mira nada más estos qué bonitos están. Otro, el geranio gitanilla, que es el peltatum científicamente, es el que tiene más flores con más colores. Vas a encontrar en colores negros casi, los he visto en unos rojos que parecen rosas. Ay no, son bellísimos. De verdad te recomiendo que inicies por estos. El otro detalle por el cual la gente le gusta más el geranio común es que estos se van haciendo muy grandes y en cambio los de toda la vida se van arbusteando y es la diferencia, ¿no? Que estos geranios de toda la vida se arbustean, mira, ¿ves cómo se va haciendo? Las hojitas se van haciendo como un arbusto
y se ven muy bonitos. Entonces tiene un porte como más compacto y eso le gusta a la gente. Por eso también, y pues porque este es el que se conoce. También el otro hecho que de este va a haber muchos colores, va a ser muy fácil de encontrar. Y con este batallamos un poco. Con este a veces no siempre los viveros tienen de geranio gitanilla, pero te puedo decir que las dos selecciones son muy buenas, pero con este vas a batallar un poquito más. Este se me hace un poquito más delicado, ¿de acuerdo? Entonces te recomiendo empezar por este. Para terminar con este hermoso video vamos a hablar del Pelargonium citrosum, que es este que tenemos por acá. Este es el Pelargonium citrosum y como puedes ver es un arbolote. El Pelargonium citrosum es uno de los pelargoniums más grandes que vas a ver. Se van a hacer unos arbustos de incluso hasta unos 70 de altura. Son muy altos. Y si tú los tienes en una maceta muy grande, se van a crecer, 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 crecer y no van a parar de crecer. El único detalle de estos es que la flor es insignificante, con todo respeto lo digo, pero me refiero a que no es una flor grande. De hecho, las flores son color morado, pero son súper chiquititas. Son flores muy chiquititas. Este no florece todo el año. A veces he visto que florecerá a veces 2 veces al año, pero no siempre. Yo, en mi experiencia aquí en mi ciudad que hace mucho calor, solamente lo he visto una vez al año florecer. Y todas las demás épocas del año se va poniendo en hoja, solamente deja hoja. Este no se cultiva por las flores, se cultiva por el olor. Se le conoce con el nombre de citronela. Quiero que veas la hoja como es también muy diferente. Este arbolito es sensible a plagas como cochinilla, mosquita blanca. Y de aquí se saca la citronela, que es esa sustancia que supuestamente aleja a los mosquitos, ¿de acuerdo? Pero en mi muy humilde opinión, a veces las personas compramos citronela con la intención de alejar mosquitos. Se nos da la idea de que si tenemos citronela podemos alejar a los mosquitos y esto no es verdad. El hecho de que tú tengas un arbusto de citronela no va a ahuyentar los mosquitos porque de la citronela tenemos que sacar la sustancia, tenemos que machacarlo, sacarle esos líquidos y entonces sí obtendríamos esa sustancia que ahuyenta a los mosquitos. Pero si tú tienes en tu casa una citronela como esta, no significa que por tenerla en casa se van a ir los mosquitos, porque pues no se está machacando el arbolito, no está sacando la savia y entonces no es que los mosquitos se vayan. Te lo digo por experiencia porque viví en una casita que tenía muchos moscos en el patio, compré la citronela pensando que se iban a ir y la verdad es que no se fueron, no afectó nada. Entonces sí que se tiene que sacar la sustancia para que esto funcione. Porque si no, el hecho de tener la planta no significa que vaya a ahuyentar los moscos. Ahora, este es del todos el más fuerte, es el geranio más fuerte que conozco. Se da súper bien en sol directo, se da también muy bien a la sombra. Eso sí, no va a tener flores porque de esta planta lo llamativo es el olor. Si tú lo mueves o machacas una hoja, va a tener un olor a limón. Pues de ahí el nombre de citrosum. Se puede reproducir con muchísima facilidad. Es uno de esos geranios que se reproduce muy fácilmente. Yo te recomiendo que lo esquejes más o menos igual, finalizando el invierno, para que sea más fácil que se te dé. Y esta plantita la tienes que cuidar bien si quieres que se te haga longeva, porque yo en mi propia experiencia, ya cuando llega a los 2 años, se empieza a poner feito, como que no se pone tan bien. Entonces este geranio hay que estarle también sacando esquejes para que se haga bonito, se haga grande, porque si no, con el paso del tiempo empieza a perder cierta belleza. Y pues la verdad es que es un geranio que yo te recomiendo mucho por el hecho de que crece grandísimo. Pueden hacer unos arbustos muy bonitos en tu casa, sin embargo no va a haber flores. Y bueno amigos, ¿qué te ha parecido este video hablando de pelargoniums? Sin duda sé que te encantan tanto como a mí. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.